medicina alternativa? La medicina alternativa es la utilización de técnicas terapéuticas que no forman parte de la medicina convencional, también llamada medicina estándar o normal. Este tipo de medicina utiliza técnicas con fines curativos y aplicándose correctamente pueden llegar a curar algunas enfermedades. A lo largo del tiempo, el hombre ha utilizado plantas medicinales como medios curativos. A lo que lleva la ciencia denominada fitoterapia. Esta ciencia estudia la utilización de técnicas y de las plantas medicinales y sus derivados con fines curativos y así posteriormente poder curar una enfermedad. Las primeras aplicaciones de las plantas medicinales datan desde hace miles de años con las culturas prehispánicas, debido a las conexiones con la sabiduría y con el medio ambiente. Como sabrán, ellos utilizaban la observación de los animales y así podían desarrollar medicinas con las plantas. Antes, en las civilizaciones antiguas, decían que las enfermedades eran un castigo de los dioses, por lo tanto existían los curanderos. Estos curanderos trataban a los enfermos a base de pócimas y ritos, que estas estaban conformadas con plantas medicinales. Descubrimientos arqueológicos en Irak, realizados en un cementerio del hombre de Neandertal de hace unos 600 millones de años, indican que ya se usaban algunas plantas medicinales que todavía figuran en la arbolaria tradicional. El empleo de las plantas en cuanto a terapia de curación, por ejemplo, los pueblos asiáticos en China, la cual se remota a unos 8000 años antes de Cristo, en los egipcios y en los hebreos, unos 3000 años antes de Cristo. No obstante, en los griegos, cuando empiezan a difundirse de manera concreta en el mundo occidental los usos de las nuevas medicinas alternativas, determinadas plantas curativas. La medicina prehispánica en México estuvo íntimamente vinculada a la región y a la magia, de manera que los pueblos mesoamericanos pudieron asociar e identificar cualidades y poderes de las plantas, animales y elementos de su naturaleza de algunas especies vegetales, introducidas por los europeos, incluyendo las traídas por los naturistas y otros viajeros del mundo, las cuales aportaron nuevos conocimientos a la medicina contemporánea. Toda sustancia que se introduce en el organismo es una droga. La medicina que comúnmente se maneja es la alópata, que es la medicina convencional, normal o estándar, pero también se emplea la medicina alternativa. Las medicinas alternativas pueden modificar y curar si se aplican correctamente. En las plantas se encuentran los principios activos relevantes denominados nutrientes esenciales, como las vitaminas, minerales, aminoácidos, carbohidratos, azúcares, ácidos orgánicos, lípidos y antibióticos. Los principios activos de distintas partes de las plantas se alteran o modifican el funcionamiento de órganos y de sistemas del cuerpo humano y animal. Los más importantes son los aceites esenciales, los alcaloides, los glucósidos, los heteróxidos, los mucílagos o gomas y los táninos. La fitoterapia, también conocida como herbolaria, es la ciencia del uso extractivo de plantas medicinales. Pertenece al ámbito de la medicina y se relaciona estrechamente con la botánica y el estudio del metabolismo secundario de los vegetales. Es ejercido por médicos y por fitoterapeutas. Las plantas medicinales se dividen dependiendo de sus propiedades curativas. Por ende, su clasificación se basa en dos grandes grupos. Son las plantas estimulantes y las plantas calmantes. Bueno, las plantas estimulantes en general son aquellas plantas aromáticas que actúan o bien en estado depresivo o en estado nervioso. Un ejemplo son la menta, el tornillo, la albahaca, el romero y el serpol. Estas también manejan en el aparato digestivo. Una de estas plantas son
la menta, el hinojo, el aris, el boldo, etc. Ahora, las plantas calmantes son las que actúan sobre los nervios motores del aparato muscular en caso de calambres o bien dolores musculares o espasmos digestivos. Dentro de este gran grupo podemos encontrar las plantas como la menta, la manzanilla, el tiro y el laurel. En los casos de insomnio es recomendable el hispono, el blanco, el chachacoma, la manzanilla, la pasionaria, la menta, el naranjo y la valeriana. Resultados de las encuestas realizadas a la población mexicana sobre el consumo de la medicina alternativa y complementaria se relaciona con la cultura y la tradición del país. México cuenta con gran conocimiento sobre el uso de plantas y otros métodos medicinales naturales. Estos se van transmitiendo de generación en generación, lo que contribuye a la frecuente recurrencia a estos. Según datos del INEGI, en México se hace un gasto de aproximadamente 546.886 en medicina alternativa. Esta cantidad tomada de lo que gastan 1.177.606 familias. Sin embargo, en otros países como Estados Unidos se hace un gasto de 130.700 millones de dólares, siendo que el 42% de su población acude a la medicina alternativa. Otra encuesta realizada nuevamente a la población mexicana sobre el consumo de la medicina alternativa en ciertos padecimientos muestra que las enfermedades más comunes de los encuestados fueron las enfermedades estomacales, el estrés y las respiratorias. Sin embargo, también debe considerarse el sobrepeso y el dolor de articulaciones. Recordemos que el nivel de vida de la población en México es muy apresurado, lo que nos indica que es el estrés y las infecciones estomacales son las más demandantes al no tener un uso adecuado en el tiempo de sus necesidades como una alimentación sana y el tiempo adecuado de descanso. A pesar de que las enfermedades más recurrentes en México es la obesidad, con un promedio en los hombres de 13.8 y en las mujeres con 16.8 según datos del INEGI. El hombre primitivo carecía de las respuestas que hoy en día tenemos a través de la ciencia. Entonces, ¿cómo podía dudar y cuestionarse el poder mágico de las plantas? ¿De qué otra manera podía explicarse los misterios que rodean el reino vegetal? Bueno, hemos visto que en cada año, en otoño, los árboles mueren debido a la caída de sus hojas y porque las flores se marchitaban. Pero al llegar la primavera, estas flores resucitaban y en las ramas parecían nuevas yemas en las que brotaba un nuevo follaje, y las plántulas surgían del suelo con renovada energía. Algunos mitos comunes sobre plantas medicinales son que no han demostrado su eficacia en el campo de la salud, que cualquier tipo de planta, incluyendo las terapéuticas, son iguales. Si el médico no prescribe plantas medicinales es porque no son eficaces. Los tratamientos que incluyen herbolaria trabajan lentamente. Las plantas medicinales no funcionan para enfermedades mortales o graves. Además, hay quienes piensan que la industria farmacéutica y los investigadores no se interesan por el estudio de plantas medicinales, pero en todo el mundo existen equipos de científicos que se interrogan acerca del verdadero efecto de estas, para comprobar cuáles son útiles y cuáles no en determinado problema de la salud. En todo caso, el conocimiento de plantas medicinales, bien sea por necesidad, casualidad, ensayo o error, es parte de nuestro patrimonio cultural y de un conocimiento. Es un legado universal que debemos conservar. Ventajas y desventajas de la medicina natural o alternativa. Son menos agresivos para el cuerpo. Promueven el bienestar general, no solo combaten un síntoma. Muchos tratamientos naturales también ayudan con nuestras emociones. No tienen efectos a largo plazo, a diferencia de medicinas que dejan sustancias en nuestro cuerpo y pueden dañar a los órganos. Son más económicos porque no están pagando ni el laboratorio ni la patente. Son preventivos. Se puede recibir un tratamiento antes de que aparezcan síntomas de la enfermedad. No son agresivos con el cuerpo. Al ser naturales, salvo excepciones, son fáciles de asimilar y eliminar. Son holísticos, no específicos.
Miran al cuerpo como un todo, se interesan porque todo esté bien y no solo una parte. Desventajas. No la someten a los mismos controles de calidad. Muchos productos pueden no ser lo que prometen. Al haber una menor supervisión, también hay un desconocimiento de sus consecuencias. Son más lentos. La mayoría de los tratamientos se concentran en el origen del problema, no en el síntoma, por lo que el síntoma puede tardar más en desaparecer. La dosis no está controlada. Es difícil saber si está tomando o recibiendo la cantidad necesaria. Son holísticos, no específicos. Son menos eficaces para aliviar un problema agudo o una emergencia. Son pocas las personas que proponen tratamientos colectivos, no enfrentar la medicina natural versus la medicina convencional, sino entender que el desarrollo clínico ha producido grandes avances, mientras que los tratamientos naturales pueden complementarlos o ayudarlos a prescindir del medicamento. Lo que no se puede hacer es generalizar. Hay medicinas invaluables y otras que sería mejor no tomarlas. Hay tratamientos naturales que son insuficientes y otros que pueden salvar vidas. Muchas de las técnicas que se han perfeccionado por los siglos y la investigación médica aún no los alcanza. Lo mejor que puede hacerse es trabajar en conjunto. Otro punto importante es que la medicina alternativa tiene distintos grados de validez. Algunos tratamientos son poco confiables y carecen de fundamentos teóricos o científicos. Otros, como la acupuntura, han sido estudiados y empleados por miles de años, aun cuando a la comunidad científica no valide muchos de sus beneficios. Con esto se puede concluir que la medicina alternativa es de gran importancia en la actualidad, con una gran confiabilidad, ya que es una opción con muchos beneficios. Se ha registrado en los últimos años un incremento sobre la aplicación de la misma. Esto significa que ha tenido una buena aceptación por la población.